Los Balcanes, una de las regiones más ferozmente disputadas de Europa, guarda un misterio genético que ha desconcertado a los científicos durante años. Se han librado guerras por eso, los imperios lo han reclamado y las culturas han colisionado aquí durante milenios. Sin embargo, a pesar de este movimiento interminable de personas, el ADN de los Balcanes ha seguido siendo sorprendentemente único. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué hace que la gente de esta región sea genéticamente diferente del resto de Europa? ¿Y podría la respuesta a esta pregunta reescribir todo lo que pensamos que sabíamos sobre la ascendencia europea? Para entender por qué el ADN de los Balcanes es tan distinto, debemos regresar hasta la última edad de hielo, cuando gran parte de Europa estaba cubierta de hielo. Mientras que los glaciares obligaron a las poblaciones antiguas en el norte a huir o desaparecer, los Balcanes siguieron siendo uno de los pocos lugares habitables. Esto significaba que algunas de las líneas de sangre más antiguas de Europa sobrevivieron aquí, ininterrumpidas, durante decenas de miles de años. Incluso hoy, los estudios genéticos revelan que el ADN de los balcánicos lleva los marcadores de estos antiguos cazadores-recolectores, lo que lo convierte en uno de los vínculos más directos con el pasado prehistórico de Europa. Pero ese fue solo el comienzo. A medida que las civilizaciones aumentaron y cayeron, los Balcanes se convirtieron en una encrucijada de la historia. Los ilirios, los tracios y los dacios, tribus misteriosas que gobernaban la región mucho antes de Roma, logran su marca en el ADN de los modernos balcánicos. A diferencia de los celtas u otros grupos antiguos que fueron absorbidos y borrados, estas tribus nunca desaparecieron por completo. Su impronta genética aún se puede rastrear en las poblaciones de los Balcanes hoy, lo que demuestra que las líneas de sangre de estas primeras civilizaciones han sufrido durante miles de años. Luego vinieron los romanos. El imperio que dio forma a gran parte de Europa debería haber dejado una importante huella genética aquí, ¿verdad? Equivocado. Lo que los científicos encontraron fue impactante. A pesar de los siglos del dominio romano, casi no hay una contribución genética de los pueblos cursivas en los Balcanes. En cambio, la evidencia de ADN muestra una afluencia masiva de personas de Anatolia, Turquía moderna, que se dedica al periodo romano. Estos anatolianos se mezclaron con la población de los Balcanes locales, dejando una firma genética duradera que todavía existe hoy. Pero, ¿por qué no eran los romanos propios de esta ecuación genética? Una razón podría ser que Roma se basó más en la asimilación cultural que en la colonización de masas. Los Balcanes se convirtieron en romanos en lenguaje, ley y estilo de vida, pero genéticamente seguía siendo algo completamente diferente. Pero Roma era solo un capítulo en la historia de los Balcanes. A lo largo de los siglos, la región vio la llegada de los góticos, los hunos y los avars, calculados grupos bárbaros que irrumpieron en Europa. Su influencia fue innegable, pero aquí está el giro: si bien su presencia está bien documentada en los registros históricos, su legado genético en los Balcanes es sorprendentemente pequeño. Algunas personas enterradas en la región muestran signos de ascendencia estepa, incluso las deformaciones del cráneo vinculadas a las prácticas hunnic, pero en general, estos grupos fueron absorbidos o simplemente no se establecieron en números lo suficientemente grandes como para dejar un impacto genético duradero. Entonces, si los romanos no remodelaron el grupo de genes y las invasiones bárbaras dejaron poco rastro, ¿qué? La respuesta son las migraciones eslavas del periodo medieval temprano. Esta no fue solo una conquista militar, fue uno de los movimientos de población más grandes de la historia europea. Comunidades enteras de habla eslava se movieron hacia el sur, mezclándose con las poblaciones locales y creando el paisaje genético que vemos hoy. Pero incluso después de este enorme cambio, el ADN de los Balcanes siguió siendo único. Las antiguas líneas de sangre de los ilirios, tracios y dacios no fueron borrados, se mezclaron con los recién llegados, preservando las profundas raíces genéticas de la región. Es por eso que los Balcanes se separan del resto de Europa.
A diferencia de Europa Occidental, que vio repetidas olas de migración que remodelaron su composición genética, los Balcanes siguieron siendo un crisol donde las nuevas influencias mezcladas con otras increíblemente viejas. Es un lugar donde el ADN prehistórico aún persiste, donde las tribus antiguas aún susurran a través de los genes de las personas modernas, y donde los legados de las civilizaciones olvidadas continúan dando forma a la identidad. Entonces, la próxima vez que escuche sobre los Balcanes como una tierra de división, recuerde esto: debajo de la superficie, el ADN cuenta una historia diferente. Una historia de supervivencia, resistencia y uno de los legados genéticos más singulares del mundo. La composición genética de los Balcanes tiene un secreto enterrado en lo profundo de su pasado. A diferencia de cualquier otra región en Europa, los Balcanes han servido como punto de reunión para civilizaciones, invasores y colonos durante miles de años. Pero, ¿qué significa esto para su ADN? Para comprender esto, debemos volver a los primeros habitantes de esta tierra. Los Balcanes han sido habitados desde la era paleolítica, con algunas de las primeras migraciones humanas que pasan por esta región. Pero fue durante la Revolución Neolítica, hace unos 8000 años, que tuvo lugar un cambio importante. Los primeros agricultores, originado de Anatolia, trajeron agricultura, nuevas tecnologías y, lo más importante, sus genes. Sin embargo, no reemplazaron a las poblaciones de cazadores-recolectores que ya viven en la región, en firma, se mezclaron. Esta fusión genética temprana creó una base que continuaría evolucionando durante miles de años. Luego llegó la Edad del Bronce, trayendo migraciones indoeuropeas que remodelarían Europa. El pueblo yamnaya de la estepa Pontic-Caspian, conocida por su uso avanzado de caballos y herramientas de metal, introdujo un componente genético completamente nuevo en los Balcanes. Su llegada no solo alteró el ADN de la región, también influyó en los mismos idiomas hablados aquí. Muchos lingüistas creen que las raíces de las lenguas eslavas modernas se remontan a estas primeras migraciones. Pero los Balcanes nunca fueron un lugar de aislamiento. A lo largo de la antigüedad, estuvieron en la encrucijada de algunos de los imperios más poderosos: griego, romano, bizantino y otomano. Las huellas genéticas de estos imperios aún persisten en el ADN de los Balcanes hoy. El Imperio Romano, por ejemplo, dejó un complejo legado genético. Pero sorprendentemente, a pesar de los siglos del dominio romano, los estudios recientes muestran que el impacto de la ascendencia italiana en el ADN de los Balcanes es mínimo. En cambio, los Balcanes vieron una afluencia masiva de ascendencia anatoliana durante el periodo romano, mostrando cómo las influencias orientales dieron forma a la región más que las occidentales. Luego vino uno de los cambios más dramáticos en la historia de los Balcanes: la llegada de los eslavos. A diferencia de las migraciones anteriores que ocurrieron durante siglos, este fue un movimiento rápido y a gran escala de personas. El análisis genético muestra que la ascendencia eslava constituye una porción significativa, entre 30% y 60%, de poblaciones modernas de los balcánicos. Pero aquí está la parte interesante: cuanto más al sur llegues, menor será la influencia genética eslava. Por ejemplo, en Serbia y Croacia, está en su apogeo, pero a medida que te mueves hacia Grecia y el Egeo, comienza a disminuir. Es por eso que incluso las regiones que no hablan idiomas eslavos hoy, como Grecia, todavía muestran rastros de ascendencia eslava. Pero el ADN de los Balcanes no se trata solo de migraciones. También cuenta una historia de supervivencia. Las montañas escarpadas, los valles profundos y las aldeas aisladas de los Balcanes ayudaron a preservar los antiguos linajes genéticos que podrían haber desaparecido en otras partes de Europa. Incluso hoy, ciertas comunidades de los Balcanes llevan algunos de los porcentajes más altos del haplogrupo I2 de cromosoma Y, que se remonta a la edad de hielo. Esto hace que los Balcanes sean una cápsula del tiempo de vida, que se aferran a piezas de la historia humana que tienen decenas de miles de años. El ADN de los Balcanes es una mezcla única, conformada por la guerra y la paz, la migración y el aislamiento, la conquista y la resistencia.
Pero lo que es aún más fascinante es que esta diversidad genética no es solo una cosa del pasado, sino que todavía está evolucionando hoy. Los Balcanes siempre han sido un rompecabezas genético. A diferencia de Europa Occidental, donde las migraciones a menudo seguían patrones predecibles, los Balcanes han visto olas de movimiento desde todas las direcciones, norte, sur, oriente y occidente. Pero lo que realmente distingue el ADN de los Balcanes no es solo quién vino aquí, sino cómo estas poblaciones interactuaron con el tiempo. Uno de los factores más importantes en el paisaje genético único de la región es su geografía. Los Balcanes están cubiertos de montañas resistentes, valles de los ríos profundos y bosques densos, que crearon barreras naturales que dieron forma a los patrones de migración. A diferencia de las llanuras abiertas de Europa Central, donde grandes grupos podrían moverse libremente, las poblaciones fragmentadas de los Balcanes, permitiendo que algunos linajes genéticos sobrevivan en casi aislamiento durante miles de años. Esta es la razón por la cual ciertos marcadores genéticos antiguos todavía están presentes en pequeños pueblos hoy en día, apenas tocados por las migraciones posteriores. Otra razón clave para el distintivo del ADN de los Balcanes es su historia de conquista y resistencia. A diferencia de muchas regiones que se absorbieron completamente en imperios más grandes, los Balcanes siempre han sido una frontera disputada. Los tracios, los ilirios y los dacios estuvieron entre las primeras civilizaciones aquí, y aunque finalmente fueron influenciados por las culturas griegas y romanas, su impacto genético se mantuvo fuerte. Incluso después de siglos de gobierno por potencias extranjeras, las poblaciones locales a menudo conservaban su identidad distinta, algo que todavía se refleja en su ADN hoy. Pero los Balcanes no eran solo un receptor pasivo de migraciones, también exportaron a su propia gente a tierras distantes. Uno de los aspectos más pasados por alto de la historia de los Balcanes es el movimiento continuo de su gente hacia afuera. Durante el periodo romano, muchos soldados, funcionarios e incluso emperadores nacidos en los Balcanes extendieron su linaje a través del imperio. En el periodo medieval, los mercenarios de los Balcanes sirvieron en los ejércitos de Bizancio, los otomanos e incluso los reinos de Europa Occidental. Este movimiento externo significa que se pueden encontrar rastros de ADN de los Balcanes tan lejos como Italia, España e incluso partes del Medio Oriente. Sin embargo, no todas las migraciones fueron pacíficas. La península de los Balcanes ha experimentado algunos de los conflictos más brutales de la historia europea, desde las guerras bizantinas otomanas hasta las luchas medievales entre los estados eslavos. Estos conflictos no solo remodelan las fronteras, las remodeló el ADN mismo de la gente. Algunos linajes genéticos fueron aniquilados, mientras que otros se volvieron dominantes debido a las estructuras de potencia cambiantes. Esta es la razón por la cual el ADN de los Balcanes de hoy muestra evidencia de un rápido recambio genético durante ciertos periodos históricos. Y algunos linajes disminuyen mientras que otros se expandieron repentinamente. Uno de los aspectos más fascinantes del ADN de los Balcanes es su capacidad para preservar las señales genéticas antiguas a pesar de toda esta agitación. Mientras que Europa Occidental vio una combinación relativamente estable de poblaciones, los Balcanes han mantenido los bolsillos genéticos de singularidad, tratos de pueblos antiguos que ya no existen en otros lugares. En algunas regiones, los científicos han encontrado vínculos genéticos que se remontan a los agricultores neolíticos de Anatolia, los guerreros de la Edad de Bronce de la estepa e incluso los cazadores-recolectores que deambularon estas tierras antes de que existiera la agricultura. En la era moderna, el distintivo genético de los Balcanes continúa evolucionando. Con la globalización, los patrones de migración están cambiando una vez más. Pero a pesar de todo el movimiento, las raíces genéticas profundas de los Balcanes permanecen intactas, un testimonio de la resistencia y la complejidad histórica de la región. Los Balcanes han sido moldeados por algunos de los patrones de migración más complejos de la historia humana, pero el ADN no solo registra quién se movió, también revela cómo las diferentes poblaciones se mezclan, se adaptan y evolucionan.
A diferencia de otras partes de Europa, donde las ondas de migración a menudo reemplazaban las poblaciones anteriores, los Balcanes experimentaron una integración en capas, donde los recién llegados se fusionaron con grupos existentes en lugar de desplazarlas por completo. Esta es una razón clave por la cual la diversidad genética de la región sigue siendo excepcionalmente alta. Uno de los aspectos más sorprendentes del ADN de los Balcanes es la variación extrema entre las regiones. A diferencia de Francia, Alemania o incluso Italia, donde los cambios genéticos ocurren gradualmente en el paisaje, los Balcanes presentan contrastes genéticos agudos en distancias cortas. En una aldea, puede encontrar marcadores de ADN relacionados con los antiguos tracios o ilirios, mientras que a solo unas pocas millas de distancia, el perfil genético podría parecerse al de los migrantes eslava o los colonos de la era otomana. Este efecto de mosaico se debe a siglos de gobierno fragmentado, migraciones localizadas y aislamiento cultural en ciertas áreas. Otra característica única del ADN de los Balcanes es la persistencia de los antiguos marcadores genéticos que han desaparecido en otras partes de Europa. Mientras que Europa Occidental y Central vio pérdidas genéticas masivas durante el periodo de migración, partes de los Balcanes actuaron como cápsulas de tiempo genética, preservando los linajes de las poblaciones prehistóricas. Los científicos han descubierto que algunas comunidades aún llevan rasgos genéticos distintos de los primeros agricultores neolíticos que llegaron hace más de 8.000 años, mientras que otras muestran una fuerte continuidad con las sociedades guerreras de la Edad de Bronce que alguna vez gobernaron la región. Pero no se trata solo de ascendencia, el ADN de Volken también lleva evidencia de adaptación. Durante miles de años, las poblaciones de la región desarrollaron rasgos genéticos que los ayudaron a sobrevivir en un entorno marcado por conflictos frecuentes, inviernos duros y terreno montañoso. Algunos estudios sugieren que ciertas adaptaciones del sistema inmunitario encontradas en las poblaciones de los Balcanes pueden haberse originado como una defensa contra las olas de las plagas y enfermedades que devastaron Europa durante el periodo medieval. Otros marcadores genéticos indican resistencia a las deficiencias nutricionales, posiblemente debido a la escasez de alimentos durante los asedios y guerras históricas. Uno de los aspectos más ignorados del ADN de los Balcanes es la influencia de migraciones pequeñas pero impactantes. Si bien se presta mucha atención a los movimientos a gran escala, como la llegada de las poblaciones eslavas o la expansión del Imperio Romano, las migraciones más pequeñas también dejaron impresiones genéticas profundas. Los judíos sefardíes, que huyen de la persecución en España, se establecieron en ciudades de los Balcanes e influyeron sutilmente en el grupo de genes. Los comerciantes armenios, que viajaron por las rutas comerciales otomanas, dejaron rastros genéticos en ciertas regiones. Incluso pequeños grupos de tribus germánicas que pasaron durante el colapso del Imperio Romano contribuyeron al paisaje genético de los Balcanes. Estas migraciones menores pero continuas son parte de lo que hace que el ADN de la región sea tan único. Curiosamente, los estudios genéticos también han revelado conexiones inesperadas entre las poblaciones de los Balcanes y las personas de regiones distantes. Algunos linajes que se encuentran en las personas balcánicas modernas tienen vínculos con las antiguas poblaciones de Anatolia, mientras que otros muestran trazas débiles de ascendencia de Asia Central o incluso del Medio Oriente, probablemente debido a las redes comerciales históricas y las expansiones imperiales. Esta interconectividad desafía las narrativas tradicionales que representan a los Balcanes como una frontera aislada y, en cambio, destaca su papel como un puente crítico entre las civilizaciones. A pesar de toda esta diversidad, el ADN de los Balcanes también revela algo fascinante, una base genética central que se ha mantenido sorprendentemente estable con el tiempo. No importa cuántas migraciones hayan ocurrido, o cuántos imperios han gobernado la región, ciertos marcadores genéticos continúan persistiendo en todo el generaciones. Esto significa que, en cierto modo, las poblaciones modernas de los Balcanes son reliquias vivas de miles de años de historia, llevando dentro de ellas las historias de todos los que vinieron antes.
La singularidad del ADN de los Balcanes no solo proviene de sus profundas capas históricas, sino que también se encuentra en la forma en que refleja siglos de supervivencia, resistencia y fusión cultural. A diferencia de muchas otras poblaciones europeas, el paisaje genético de los Balcanes no sigue un patrón simple de expansión y reemplazo. En cambio, cuenta una historia de adaptación constante, alianzas cambiantes y continuidad profundamente arraigada. Uno de los aspectos más intrigantes del ADN de los Balcanes es la presencia de haplogrupos de cromosomas y altamente diversos, que revelan un linaje paterno complejo que se extiende a través de múltiples civilizaciones antiguas. Si bien gran parte de Europa está dominada por unos pocos linajes genéticos, los Balcanes contienen una mezcla incomparable de marcadores paternos europeos, de cerca de Oriente e incluso eslavos. Los científicos han rastreado los orígenes de haplogrupos como I2, que es especialmente frecuente en los Balcanes occidentales, para los primeros cazadores-recolectores que vivieron en Europa hace más de 15.000 años. Al mismo tiempo, otros marcadores paternos, como R1A y R1B, conectan a las poblaciones de los Balcanes a las migraciones indoeuropeas que se extendieron por Eurasia miles de años después. Pero lo que hace que los Balcanes sean aún más distintos es la continuidad genética matrilineal, materna. Mientras que los linajes del cromosoma y a menudo reflejan los patrones de migración dominados por los hombres, como grupos guerreros que se mudan a nuevos territorios, el ADN mitocondrial, que se hereda solo de la madre, muestra una historia diferente. Los estudios sugieren que, si bien los ejércitos extranjeros y las élites gobernantes pueden haber llegado a las olas, las mujeres locales mantuvieron una notable continuidad genética, preservando los antiguos linajes maternos que se remontan a los primeros colonos neolíticos de la región. Este patrón único resalta cómo las poblaciones de los Balcanes absorbieron nuevas influencias sin perder sus raíces ancestrales profundas. Otra característica extraordinaria del ADN de los Balcanes es su resistencia genética a las presiones externas. Mientras que otras partes de Europa vieron cambios genéticos significativos debido a invasiones masivas, como los movimientos germánicos en el Imperio Romano Occidental, los Balcanes absorbieron y reformaron grupos entrantes, manteniendo una identidad genética más localizada. Incluso cuando el Imperio Otomano gobernó la región durante siglos, el impacto genético de las poblaciones turcas en el ADN de los Balcanes siguió siendo sorprendentemente limitado. Esto sugiere que, a pesar de los cambios culturales y políticos, la estructura genética central de los Balcanes permaneció en gran medida intacta. Uno de los mayores rompecabezas genéticos en los Balcanes es la presencia de enclaves genéticos aislados. Estas son pequeñas comunidades que, a pesar de estar rodeadas de poblaciones más dominantes, han conservado firmas genéticas únicas que no coinciden completamente con sus vecinos. Los científicos creen que ciertas aldeas remotas en Montenegro, Albania y partes de Grecia aún pueden transportar rastros de poblaciones preesclavas y preliminares que evitaban la asimilación. En algunos casos, incluso los elementos lingüísticos y culturales de estos grupos antiguos han sobrevivido, demostrando aún más la conexión ininterrumpida entre las personas modernas y sus antepasados. Lo que es aún más fascinante es cómo el ADN de los Balcanes refleja una historia intensa de división y unidad. Si bien los conflictos históricos han creado divisiones políticas y culturales agudas, los datos genéticos cuentan una historia diferente. En las fronteras nacionales modernas, las poblaciones en Serbia, Croacia, Bosnia e incluso Bulgaria y Rumanía comparten marcadores ancestrales comunes. De hecho, muchas de las supuestas diferencias entre los grupos étnicos en la región son más culturales que genéticas. Esto desafía las narrativas de larga data sobre la identidad y sugiere que las personas de los Balcanes están mucho más conectadas de lo que podría sugerir historias políticas. Otra anomalía genética en los Balcanes es la alta frecuencia de ciertos rasgos genéticos relacionados con la salud. Algunos marcadores genéticos que se encuentran en las poblaciones de los Balcanes están asociados con una mayor resistencia a las temperaturas frías. Una adaptación probablemente moldeada por el terreno montañoso y los inviernos duros.
Otros marcadores muestran una mayor densidad ósea y resistencia muscular, posiblemente vinculados a siglos de supervivencia en entornos resistentes que requerían una intensa resistencia física. Curiosamente, ciertas poblaciones de los Balcanes también exhiben adaptaciones genéticas relacionadas con la dieta, particularmente en el metabolismo de los productos lácteos. A diferencia de muchas partes de Asia y África, donde la intolerancia a la lactosa es común, las poblaciones de los Balcanes muestran algunas de las tasas de persistencia de lactasa más altas en Europa, probablemente debido a su larga historia de agricultura láctea y pastoralismo. Quizás una de las revelaciones más inesperadas de los estudios genéticos en los Balcanes es la conexión de la región con la antigua gente de mar. Algunos linajes de ADN mitocondrial en las zonas costeras, particularmente a lo largo de las costas adriáticas y del Egeo, se remontan a culturas marítimas que prosperaron durante la Edad del Bronce. Esto sugiere que los Balcanes no eran solo un corredor de migración sin litoral, sino que también jugaron un papel clave en las antiguas redes comerciales del Mediterráneo, conectando la región con lugares hasta Egipto, el Levante e incluso la península ibérica. En última instancia, lo que hace que el ADN de los Balcanes sea realmente único es su complejidad en capas. Cada ola de migración, cada imperio, cada agitación histórica dejó una impronta, pero en lugar de borrar el pasado, estas influencias se combinan juntas, creando un paisaje genético como cualquier otro en Europa. Los Balcanes no están definidos por una sola ascendencia o herencia, sino por un mosaico dinámico y en constante evolución de pueblos, culturas e historias. Uno de los aspectos más fascinantes del ADN de los Balcanes es cómo refleja las migraciones ocultas que la historia apenas registró. Si bien los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos nos dan parte de la historia, la genética ha revelado cambios de población enteros que alguna vez fueron invisibles. Estos movimientos no solo dan forma a los Balcanes, sino que ayudaron a definir el tejido genético de Europa. Una de las migraciones más pasadas por alto en la historia de los Balcanes es el movimiento de los agricultores neolíticos de Anatolia y el cercano Oriente. Si bien estos primeros agricultores están bien documentados en Europa Occidental, el análisis reciente de ADN ha demostrado que los Balcanes jugaron un papel crucial en la propagación de la agricultura en todo el continente. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, los cazadores-recolectores de los Balcanes no fueron completamente desplazados. En cambio, se mezclaron con los agricultores entrantes, creando una firma genética única que persiste en las poblaciones de los balcánicos hoy en día. Esta combinación de linajes mesolíticos, cazadores-recolectores, y neolíticos, agricultores, hace de los Balcanes una de las pocas regiones donde ambos grupos coexistieron y dieron forma al paisaje genético. Pero las migraciones no se detuvieron allí. Los Balcanes se convirtieron en un crisol genético durante la Edad de Bronce, con nuevos grupos que llegaron de la estepa Pontic-Caspian. Estas personas, a menudo asociadas con la cultura yamnaya, introdujeron rasgos genéticos vinculados a la altura, la tolerancia a la lactosa e incluso la inmunidad a ciertas enfermedades. Esta ola de migración fue crítica para dar forma a las lenguas indoeuropeas que se hablan en toda Europa hoy. Sin embargo, lo que hace que los Balcanes sean únicos es cómo estos recién llegados se integraron en las poblaciones existentes en lugar de reemplazarlas por completo. A diferencia del centro y norte de Europa, donde la ascendencia de Yamnaya se volvió dominante, en los Balcanes, se mezcló con grupos anteriores, lo que condujo a un legado genético distintivo. Una de las migraciones más misteriosas reveladas por los estudios genéticos es la presencia de ADN celta en los Balcanes. Los registros antiguos mencionan las invasiones gálicas del siglo III a.C., pero la evidencia genética sugiere que los celtas no solo asaltaron la región, sino que se quedaron. El ADN de los sitios de los Balcanes de la Edad del Hierro muestra una señal clara de contribuciones genéticas de Europa Occidental, que coinciden con las poblaciones de Francia y las Islas Británicas. Esto significa que algunas poblaciones de los Balcanes antiguas no eran puramente tracios o ilirios, como se pensaba anteriormente, sino que tenían un componente celta fuerte.
Incluso hoy, ciertos marcadores de cromosomas y comunes en Europa Occidental se encuentran en pequeños bolsillos de los Balcanes, posiblemente restos de estos primeros colonos celtas. Pero lo que hace que los Balcanes sean aún más distintos es la continuidad genética matrilineal, materna. Mientras que los linajes del cromosoma y a menudo reflejan los patrones de migración dominados por los hombres, como grupos guerreros que se mudan a nuevos territorios, el ADN mitocondrial, que se hereda solo de la madre, muestra una historia diferente. Los estudios sugieren que, si bien los ejércitos extranjeros y las élites gobernantes pueden haber llegado a las olas, las mujeres locales mantuvieron una notable continuidad genética, preservando los antiguos linajes maternos que se remontan a los primeros colonos neolíticos de la región. Este patrón único resalta cómo las poblaciones de los Balcanes absorbieron nuevas influencias sin perder sus raíces ancestrales profundas. Otra característica extraordinaria del ADN de los Balcanes es su resistencia genética a las presiones externas. Mientras que otras partes de Europa vieron cambios genéticos significativos debido a invasiones masivas, como los movimientos germánicos en el Imperio Romano Occidental, los Balcanes absorbieron y reformaron grupos entrantes, manteniendo una identidad genética más localizada. Incluso cuando el Imperio Otomano gobernó la región durante siglos, el impacto genético de las poblaciones turcas en el ADN de los Balcanes siguió siendo sorprendentemente limitado. Esto sugiere que, a pesar de los cambios culturales y políticos, la estructura genética central de los Balcanes permaneció en gran medida intacta. Uno de los mayores rompecabezas genéticos en los Balcanes es la presencia de enclaves genéticos aislados. Estas son pequeñas comunidades que, a pesar de estar rodeadas de poblaciones más dominantes, han conservado firmas genéticas únicas que no coinciden completamente con sus vecinos. Los científicos creen que ciertas aldeas remotas en Montenegro, Albania y partes de Grecia aún pueden transportar rastros de poblaciones preesclavas y preliminares que evitaban la asimilación. En algunos casos, incluso los elementos lingüísticos y culturales de estos grupos antiguos han sobrevivido, más que la conexión ininterrumpida entre las personas modernas y sus antepasados. Lo que es aún más fascinante es cómo el ADN de los Balcanes refleja una historia intensa de división y unidad. Si bien los conflictos históricos han creado divisiones políticas y culturales agudas, los datos genéticos cuentan una historia diferente. En las fronteras nacionales modernas, las poblaciones en Serbia, Croacia, Bosnia e incluso Bulgaria y Rumanía comparten marcadores ancestrales comunes. De hecho, muchas de las supuestas diferencias entre los grupos étnicos en la región son más culturales que genéticas. Esto desafía las narrativas de larga data sobre la identidad y sugiere que las personas de los Balcanes están mucho más conectadas de lo que podría sugerir historias políticas. Otra anomalía genética en los Balcanes es la alta frecuencia de ciertos rasgos genéticos relacionados con la salud. Algunos marcadores genéticos que se encuentran en las poblaciones de los Balcanes están asociados con una mayor resistencia a las temperaturas frías. Una adaptación probablemente moldeada por el terreno montañoso y los inviernos duros. Otros marcadores muestran una mayor densidad ósea y resistencia muscular, posiblemente vinculados a siglos de supervivencia en entornos resistentes que requerían una intensa resistencia física. Curiosamente, ciertas poblaciones de los Balcanes también exhiben adaptaciones genéticas relacionadas con la dieta, particularmente en el metabolismo de los productos lácteos. A diferencia de muchas partes de Asia y África, donde la intolerancia a la lactosa es común, las poblaciones de los Balcanes muestran algunas de las tasas de persistencia de lactasa más altas en Europa, probablemente debido a su larga historia de agricultura láctea y pastoralismo. Quizás una de las revelaciones más inesperadas de los estudios genéticos en los Balcanes es la conexión de la región con la antigua gente de mar. Algunos linajes de ADN mitocondrial en las zonas costeras, particularmente a lo largo de las costas adriáticas y del Egeo, se remontan a culturas marítimas que prosperaron durante la Edad del Bronce. Esto sugiere que los Balcanes no eran solo un corredor de migración sin litoral, sino que también desempeñaron un papel clave en las antiguas redes comerciales mediterráneas, conectando la región con lugares hasta Egipto.
el Levante e incluso la península ibérica. En última instancia, lo que hace que el ADN de los Balcanes sea realmente único es su complejidad en capas. Cada ola de migración, cada imperio, cada agitación histórica dejó una impronta, pero en lugar de borrar el pasado, estas influencias se combinan juntas, creando un paisaje genético como cualquier otro en Europa. Los Balcanes no están definidos por una sola ascendencia o herencia, sino por un mosaico dinámico y en constante evolución de pueblos, culturas e historias. Uno de los aspectos más fascinantes del ADN de los Balcanes es cómo refleja las migraciones ocultas que la historia apenas registró. Si bien los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos nos dan parte de la historia, la genética ha revelado cambios de población enteros que alguna vez fueron invisibles. Estos movimientos no solo dan forma a los Balcanes, sino que ayudaron a definir el tejido genético de Europa. Una de las migraciones más pasadas por alto en la historia de los Balcanes es el movimiento de los agricultores neolíticos de Anatolia y el cercano Oriente. Si bien estos primeros agricultores están bien documentados en Europa Occidental, el análisis reciente de ADN ha demostrado que los Balcanes jugaron un papel crucial en la propagación de la agricultura en todo el continente. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, los cazadores-recolectores de los Balcanes no fueron completamente desplazados. En cambio, se mezclaron con los agricultores entrantes, creando una firma genética única que persiste en las poblaciones de los balcánicos hoy en día. Esta combinación de linajes mesolíticos, cazadores-recolectores, y neolíticos, agricultores, hace de los Balcanes una de las pocas regiones donde ambos grupos coexistieron y dieron forma al paisaje genético. Pero las migraciones no se detuvieron allí. Los Balcanes se convirtieron en un crisol genético durante la Edad de Bronce, con nuevos grupos que llegaron de la estepa Pontic-Caspian. Estas personas, a menudo asociadas con la cultura yamnaya, introdujeron rasgos genéticos vinculados a la altura, la tolerancia a la lactosa e incluso la inmunidad a ciertas enfermedades. Esta ola de migración fue crítica para dar forma a las lenguas indoeuropeas que se hablan en toda Europa hoy. Sin embargo, lo que hace que los Balcanes sean únicos es cómo estos recién llegados se integraron en las poblaciones existentes en lugar de reemplazarlas por completo. A diferencia del centro y norte de Europa, donde la ascendencia de Yamnaya se volvió dominante, en los Balcanes, se mezcló con grupos anteriores, lo que condujo a un legado genético distintivo. Una de las migraciones más misteriosas reveladas por los estudios genéticos es la presencia de ADN celta en los Balcanes. Los registros antiguos mencionan las invasiones gálicas del siglo III a.C., pero la evidencia genética sugiere que los celtas no solo asaltaron la región, sino que se quedaron. El ADN de los sitios de los Balcanes de la Edad del Hierro muestra una señal clara de contribuciones genéticas de Europa Occidental, que coinciden con las poblaciones de Francia y las Islas Británicas. Esto significa que algunas poblaciones de los Balcanes antiguas no eran puramente tracios o ilirios, como se pensaba anteriormente, sino que tenían un componente celta fuerte. Incluso hoy, ciertos marcadores de cromosomas y comunes en Europa Occidental se encuentran en pequeños bolsillos de los Balcanes, posiblemente restos de las Early Celtic colonos. Pero la genética no solo define la historia, sino que también afecta la salud y la medicina modernas. Los estudios han demostrado que la alta frecuencia del haplogrupo Y-DNA-I2 en los Balcanes occidentales se correlaciona con ciertas condiciones hereditarias, como predisposiciones a enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos específicos. Por otro lado, la presencia de E1B1B, que ingresó a los Balcanes del norte de África y el Mediterráneo oriental, se ha relacionado con una mayor resistencia a ciertas infecciones y enfermedades inflamatorias. Esto significa que el legado genético de las migraciones antiguas no es solo un tema académico, sino que influye activamente en las tendencias de salud en los Balcanes de hoy. Más allá de la salud, la genética de los Balcanes incluso juega un papel en la preservación del lenguaje y la identidad cultural.
La expansión eslava en el periodo medieval temprano introdujo una fuerte impronta genética y lingüística, pero la ascendencia balcánica preesclavia profunda sigue siendo evidente en dialectos regionales, folclore e incluso nombres de lugares. Por ejemplo, los estudios genéticos muestran que las poblaciones en el norte de Grecia y partes de Bulgaria transportan hasta el 30% de los mismos marcadores genéticos que se encuentran en los primeros colonos eslavos, lo que se correlaciona con las influencias lingüísticas en esas regiones. Sin embargo, al mismo tiempo, la persistencia de los marcadores preeslavos, especialmente en Albania y partes de la costa dálmata, se alinean con idiomas y tradiciones que resistieron la asimilación total. Incluso en la era moderna, las estructuras políticas y sociales en los Balcanes han sido formadas sutilmente por la ascendencia genética. Los estudios han demostrado que las regiones con alta continuidad genética de poblaciones antiguas tienden a tener identidades locales más fuertes, a menudo conduciendo a un mayor énfasis en la autonomía regional y la preservación cultural. Esta es una razón por la cual los Balcanes, a pesar de ser geográficamente compactos, siguen siendo una de las regiones más fragmentadas cultural y políticamente de Europa. En esencia, el ADN de los Balcanes no es solo una reliquia del pasado, es una narrativa viva que continúa dando forma a la salud, la identidad, los idiomas e incluso la geopolítica de la región. Comprender este legado genético no solo ayuda a explicar los eventos históricos, sino que también desbloquea ideas sobre el futuro de las poblaciones de los Balcanes.